Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Y en esta ocasión estoy junto a mi compañero Ángel Peña. ¿Cómo te encuentras hoy? Yo bien, por los momentos todo bajo control. Exactamente. Tenemos un tema muy particular en esta ocasión y es algo que es emblemático para la historia del cine. Todos los que estudiamos cine en la universidad o en algún tipo de taller o curso conocemos esta parte porque es uno de esos periodos en los cuales se definió un tipo de cine muy particular. En este caso es la nueva ola francesa, como se dice en Francia, la Nouvelle Vague. Así que tenemos el tema y vamos a hablarlo con Ángel para desarrollarlo. Sí, la Nouvelle Vague fue uno de esos grandes periodos de movimientos fílmicos que la verdad todavía hacen secuelas de importancia a nivel no solo nacional en Francia, sino internacional. Claro, todavía se ven referencias de ese tipo de cine en el Sí, cine actual en que el vemos cine todos los actual, días. en el cine moderno, y no solo eso, sino normalmente cuando uno suele hablar de grandes movimientos fílmicos, siempre el más reconocido suele ser la Nouvelle Vague, por su aspecto radical de cambio, porque, ¿cómo explicarlo? Como la gente dice que hay arte antes y después de Picasso, hubo cine antes y después de la Nouvelle Vague. Realmente. Un poco de contexto antes. Se acabó la Segunda Guerra Mundial y ya venía una serie de movimientos que querían renovar el cine para romper lo que venía atrás, que con la guerra, con el fin de la guerra, la gente quería ya un pensamiento, tenía un pensamiento diferente y quería ver un nuevo tipo de arte que reflejara cómo se sentían, ese trauma de la posguerra y el cambio de la realidad. Pasó en Italia antes con el realismo y en Francia se produce esta ola francesa, como dice el nombre, de jóvenes, primero críticos de cine y luego directores que quisieron hacer un cine diferente a lo que se veía en los demás lugares, en las demás pantallas. Sí, sí, no, como dices tú, después del mundo de la posguerra, ya el cine de entretenimiento quizás se siente un poco vacío, Claro. porque después de un trauma tan grave, tan apoteósico como fue el de la guerra, ya quizás las imágenes que uno refleja en el cine tienen que quizás reflejarse un poco en la realidad de uno. Y el primero de estos grandes movimientos fue, como tú dijiste, el neorrealismo italiano. También dentro de Francia, antes de la Nouvelle Vague, el cine poético francés de Marcel Carné, entre otras personas, el cine sueco de Ingmar Bergman, el cine japonés de Kurosawa, todas estas películas al menos están tratando de abrir la forma de una estética cinematográfica. A mediados del 46, 47, un personaje que se llama Georges Struck escribe un artículo que se llama Le Camera Stylo, que habla particularmente de eso, de la idea de un director o de una imagen propia de él mismo. Es decir, de la imagen del director como el pensamiento del director. Claro. Y ese es uno de los primeros momentos que cuando comenzamos a ver esa apertura del cine, no solo en maneras estéticas, sino en maneras de concepto de producción. Claro que sí. Es el concepto del cámara estilo, de que la cámara es como si fuera un libro, un bolígrafo con el que tú escribes la historia. Y Exacto. que en este caso, el autor, el verdadero artista del cine, no es el escritor del guión, sino el director, es el que le da la visión. Y eso es una parte que tuvieron en cuenta muchos, los de la Nouvelle Vague, para Sí, crear su arte. Porque el sí. director es el artista, el que muestra su visión, su mundo, y utiliza el lenguaje cinematográfico para contar la historia. Claro, no, los artistas que más impactaron de esa manera la Nouvelle Vague eran personajes como Jean Renoir, Robert Bresson en Francia, Orson Welles en Estados Unidos, personajes que tenían una visión muy particular de la imagen que querían mostrar o la historia que querían contar. Se entendían como autores, ¿verdad? Parte de este proceso viene que también ellos agarran, alrededor del 57, François Truffaut, que fue uno de los grandes directores de la Nouvelle Vague, escribe un artículo para Cahiers du Cinéma, que fue una de las grandes revistas de crítica de cine francesas, dirigida por el editor André Bazin, que era un crítico de izquierda católico, el padre de todos estos personajes. Él escribe un artículo que se llama, más o menos, estoy parafraseando un poco, el derrumbamiento de la mitología de producción del cine francés. Que habla más o menos un poco en este artículo que el cine francés
de esa época era una producción de carácter simple y limpio. Adaptaban un librito, más o menos, lo hacían casi invisible, la visión del director, y ya esa manera de hacer cine no solo debía morir, sino que era moralmente incorrecta. Claro, le decían, si no me equivoco, el cine de papá. El cine de papá y mamá. Ese aburrido, cine de papá y mamá. Mira, esto, la tomas aquí, esto se hace así, etcétera, etcétera. Y listo, ¿verdad? Entonces eso era carácter moralmente incorrecto. Bazin, Jean-Luc Godard y François Truffaut después escriben algo que se llama la política del cine de autor, que más o menos agarra un poco de la línea de la cámara estilo, diciendo que el cine no es el productor ni es el actor, es la visión del director como creador artístico, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia un poco algo como la Nouvelle Vague, como personajes como François Truffaut y Jean-Luc Godard, con otros personajes que en esta tradición que ya estaba viva, como Ingmar Bergman o Robert Bresson, etcétera, etcétera? Es la condición de la forma del contenido. Al principio la Nouvelle Vague se le hace mucha comparación con el cubismo. Yo creo que es una comparación correcta. ¿Por qué? Vamos a hablar de otro movimiento modernista. Vamos a decir el expresionismo. En una pintura expresionista como la del Grito de Edvard Munch, la pintura te muestra un personaje que obviamente está diseñado dentro de paranoia, que está escuchando este grito del mundo, de la humanidad, y la pintura refleja esa forma, ¿verdad? Ahora, si agarramos una pintura del cubismo, vamos a poner 3 músicos de Picasso, la forma no necesariamente refleja el contenido. ¿Qué quiere decir Picasso cuando crea estas figuras casi planas en términos de músico? ¿Es reflexivo el músico en sí? No. Lo importante es que la forma ahorita se convierte en el contenido, más allá de ser equivalente al contenido, ¿verdad? Si en el modernismo la forma hacía un eco del contenido, en este modernismo más avanzado, como cubismo o quizás movimientos abstractos, la forma en sí es lo importante. La forma se convierte en el contenido. Precisamente, la forma en la que se cuenten y se muestran en pantalla lo que se quiere dar a conocer, la imagen, en sí te da un significado diferente a lo que puede representar de forma tradicional. Y es por eso que siempre ellos querían mostrar los planos se graban de una forma particular. Ellos querían buscar una forma distinta de mostrar, por ejemplo, una conversación, de mostrar, por ejemplo, una persecución. Buscaban siempre una forma diferente para darle un significado distinto a lo que se venía haciendo. Ok, un diálogo es un plano aquí, una persona hablando, y otro plano aquí, un contraplano. No, ¿cómo hacemos eso diferente? ¿Cómo podemos hacer que eso tenga un significado más grande? Claro, es quebrar y abrir la forma. Y por ejemplo, y cuando yo digo que la forma es el contenido, una de las primeras películas de la Nouvelle Vague, que fue A Bout de Souffle, Sin Aliento creo que se llama en español, de Jean-Luc Godard, hay una escena muy particular que la cámara está detrás de una mujer, ¿verdad? Y la cámara, están hablando, la mujer está en el carro y de repente hacen un jump cut. A la misma imagen, como 3 segundos después, con el diálogo todavía continuado. Lo único que cambia un poquito es el fondo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? ¿Está hablando de la capacidad intelectual de la mujer? ¿Está hablando de algún tipo de paranoia que tiene la mujer? No. Simple y llanamente está haciendo el caso de que esta forma, esta disrupción narrativa, es lo importante del cine. Es un pensamiento de un director y el pensamiento como una toma. Modernismo y lógica cartesiana pura. Claro, claro. También ellos, un dato curioso que viene de la Nouvelle Vague es que ellos fueron los que más implementaron el uso del llamado freeze frame, cuando de repente la imagen se freeze en pantalla. Y ellos utilizaron eso también como un recurso para dar significado a cada escena. Y todavía eso repicó en el cine, todavía se ve en el cine actual. Por ejemplo, era muy común en las películas americanas de los 80, que la película al final terminaba con un freeze frame. ¡Pah! Que gané la pelea, frisado. Y siempre hay Breakfast Club al final. Sí, no, y mira, no solo en películas de los 80 sí que son de carácter todavía menor. Ahora pasa. En Goodfellas de Martin Scorsese hay un par de escenas, por ejemplo, cuando el personaje de Ray Liotta todavía es niño, que va a incendia como unos taxis o algo así, y esa última escena de que explotan los taxis es un freeze frame. Y eso sale directamente de la primera gran película de la Nouvelle Vague, que fue Le 400 coups, Los 400 golpes, que termina con el personaje de Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Léaud,
se acerca a la playa, ve a la cámara y hay un freeze frame y ahí termina la película. Ese acto tan impactante todavía se siente en películas modernas. Claro, No solo claro. con Scorsese, sino como dices tú en películas de los 80, etcétera, etcétera. Pero sí, la secuela de la importancia de la Nouvelle Vague es muy importante. Ahora, como términos, por ejemplo, estéticos comparten unas cosas, por ejemplo, directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard o Agnes Varda, esos elementos, el jump cut, lo comparten, el freeze frame. Hay veces que, por ejemplo, tienen escenas bastante largas, por ejemplo, de que una cámara persigue un personaje, pero la cámara no está en ruedas, quizás la cámara es handheld, ¿verdad? Pero entonces todos estos elementos, como dijimos anteriormente, eran para quebrar o quizás abrir la forma de la producción cinematográfica y todavía se utilizan de bastantes maneras. Claro, se ve Entonces, más en el cine de arte, es decir, también en el cine más europeo que en el cine comercial que tenemos en Estados Unidos. Y es muy diferente cuando tú ves una película tradicional que siempre tiene, ok, plano aquí, plano general para contexto, plano medio para ver qué pasa en una sí, escena, eso es normal. primer plano para una conversación, pero cuando tú ves que se rompe esa fórmula, de repente sientes un refresco, como, Claro, wow, qué porque, diferente se ve. no solo es que es refrescante, sino que es consciente de sí mismo, ¿verdad? Lo que te está interpretando es una idea también de carácter teatral de Bertolt Brecht, es un elemento casi de alienación, ¿verdad? Te está diciendo, estás viendo una película, ¿verdad? Entiende eso y como estás viendo una película, quizás puedas entender mejor o escuchar mejor lo que están diciendo estos personajes. Ya no la idea no es tanto perderse en el mundo cinematográfico, sino entender que el mundo cinematográfico en sí es tan importante como ir a un café o tomarse una cerveza, es parte del mundo en sí propio, es consciente de sí mismo. Antes de la Nouvelle Vague, la mayoría de la gente que, por ejemplo, hacían cine, salían o de periodismo, o de teatro, o de fotografía. La Nouvelle Vague fue la primera generación que de una manera salió de estudiar cine. Y alguien que como todo estudia cine está más consciente de todas las pequeñas trabas y todos los pequeños juguetes que se utilizan para crear ese cine. Y cuando es más consciente también es más referencial. Claro que sí. Una de las cosas de la Nouvelle Vague que, aunque tiene estos elementos que eran bastante radicales, le tenían tanto amor también al cine clásico que de una manera siempre le hacen referencia. La primera película de Jean-Luc Godard, que fue A Bout de Souffle, es una película que si yo te explico la trama suena como una película de gángster americano, ¿verdad? Un hombre tiene una novia que es americana, mata a un policía y se quiere escapar. Eso es una película de gángster o noir puro, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? La forma de hacerlo. La segunda película de Truffaut, Shoot the Piano Player, más o menos igual. Un pianista que está solo, se involucra con unos gángsters, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? Primero el enfoque quizás un poquito más existencial y personal de estos personajes. En la película de Shoot the Piano Player nos enfocamos más un poco en la soledad de este pianista más que el de la acción del gangsterismo. En A Bout de Souffle nos concentramos más en la manera de que se produce la película estéticamente, pero siempre regresan un poquito a ese cine clásico. Godard, creo que en 3 de sus películas, la primera en A Bout de Souffle, siempre o atrae a un director que a él le gusta, como Jean-Pierre Melville en la primera, Fritz Lang en Le Mépris y Samuel Fuller en Pierrot le Fou, en donde Samuel Fuller casi proféticamente le preguntan qué es el cine, y él dice, bueno, el cine es el amor, es el odio, es la violencia, es el cariño, en una palabra es emoción, pero siempre los trae de vuelta, porque obviamente el amor que le tenían a estos personajes era un estudio casi de febril, le parecían estudiantes rabínicos de la obsesión que tenían, Wow, ¿verdad? claro que sí. Era algo que, ¿verdad? Que era casi religioso para ellos. Bueno, Ángela, vamos a hablar más sobre esto tras la pausa. Así que quédese con nosotros en la 1.8, Hablamos de Cine. Y seguimos en la 1.8, hablamos de cine y particularmente hoy sobre la Nouvelle Vague. Los directores que vinieron de críticos de cine, o sea, estudiaron cine, a diferencia de como era antes, que era un director de teatro o un fotógrafo o otra persona que tenía un conocimiento pero que no tenía un estudio especializado en cine. En este caso, ellos sí sabían mucho de cine y querían hacerlo de una forma radical,
que se sintiera que sí, esto es cine, este es el lenguaje cinematográfico. Claro, y no solo el lenguaje cinematográfico, sino reconocerlo a distancia, que es consciente, es modernismo puro, es algo que está consciente de sí mismo, ¿verdad? Si antes la idea era perderse en el cine, ahora la idea es reconocer que esto es cine. Y esto continuó por un tiempo. Truffaut, a diferencia de Godard, aunque los dos pertenecían a la Nouvelle Vague, tenían aspectos distintos. Estéticamente un poco parecidos, pero las temáticas de Godard y las temáticas de Truffaut sí hay que entender que eran muy distintas. Truffaut se enfocaba un poquito más en lo personal, era un poco más juguetón en la manera que él filmaba las cosas, en la manera que interactuaban los personajes, que eso también fue bastante interesante, porque antes de una película como Los 400 golpes, una película autobiográfica sobre alguien siendo un niño, etcétera, etcétera, no se había visto, al menos no de esa manera. Porque no es algo que le pasa en la vida a este niño. Ah, es que le mataron a la mamá. No, es simple y llanamente él viviendo como niño. Eso antes no existía. Entonces está, por un lado, Truffaut, que tiene una visión más personal y más ligera de cómo hacer cine, aunque utilizando y abriendo toda esta forma, y está Jean-Luc Godard, que es el terrorista cinematográfico más grande del universo, que decían de él que tenía una obsesión casi individualista extremadamente grande. Él no le gustaba tomar escenas completas donde habían tres personajes. Él tomaba una toma de una cara, un codo, una rodilla. Era totalmente centrado y era un poquito más académico o quizás más intelectual que Truffaut. El diálogo de una película de Godard es de una manera un poco menos natural que una de Truffaut. Godard es más introversivo y introvertido y quiere reflejar algo más de una condición del cine en sí. Truffaut es un poco más emocional, es un poco más empático. Quiere abrir la forma para todas las personas y de una manera relacionarse con ellos. Y es aquí más o menos cuando estos dos grandes personajes de la Nouvelle Vague se comienzan a separar un poco. Y eventualmente traerá esa caída de la Nouvelle Vague. Claro, es una dicotomía de un cine para todos, un cine más global y un cine que es más artístico, más reflexivo de tu propio ser. Y es una división que todavía ahora se ve en el cine, en el mundo del cine actual. Por ejemplo, tenemos películas que van para los Oscar, por ejemplo, pero ahora mismo casi ninguna, o sea, muy pocas también son las películas más taquilleras y No que la suelen gente ser. suele discutir más. Claro. Y al final, eso que vimos ahí en la Nouvelle Vague todavía repercute en el modelo de cine actual. Sí, sí. Y que en tu corazón, bueno, ninguno tiene No, razón. ninguno de los dos, ni sí ni no, ni todo lo contrario, ¿verdad? Lo interesante también es parte de esa trayectoria. Godard se comienza a mover un poquito más a un cine político militante, ¿verdad? Ya para 1967 él hace una película que se llama La Chinoise, y hay una escena en donde hay una pizarra, él tiene una pizarra detrás de uno de los personajes, y uno de los personajes comienza a borrar todos los nombres en la pizarra. Los nombres que había en la pizarra eran personajes como Jean Genet, Girardot, Molière, y el único nombre que queda al final, después de borrar todos estos nombres, el último que queda es Bertolt Brecht, y no, ese no lo borran. ¿Qué quiere decir más o menos esto? Si entendemos que el personaje o la toma es la reflexión del director, es que Godard ya está haciendo un tipo de purga intelectual, maoísta, a la Guardia Roja más o menos, de todos estos aspectos intelectuales que él antes recibía para concentrarse ya en uno. Ya este elemento que era más grande, que era más inclusivo, se vuelve un poco más políticamente militante en términos de Godard. Truffaut hace algo distinto, comienza a hacer más películas, por ejemplo, basadas en libros, un poquito más comerciales, y llega un momento que de verdad sí se siente que hay una divergencia, que fue en el Mayo francés del 68. Para los que no saben, el Mayo francés fue un momento de gran clash político en Francia, donde estudiantes y obreros están luchando contra el gobierno. Muchos estudiantes, estos estudiantes eran maoístas, anarquistas, comunistas, también los obreros eran miembros del Partido Comunista. Y el Festival de Cannes de ese año se iba a hacer y lo tratan de cerrar. Truffaut dice que lo quiere cerrar porque ya esto es insostenible, o sea, no podemos hacer más nada. Pero tú ves hablando a Godard y Godard dice, no, es que aquí no se hace cine de estudiantes ni de revolucionarios. Ya entendemos ahí que se comienzan a diverger de una manera u otra. Godard se involucra más en el cine político con el grupo Siga Bertov y hace películas como A Tout va bien,
Vladimir y Rosa, Vientos del Este. Y Truffaut finalmente recibe un Oscar a Mejor Película Extranjera con una película que se llama La Nuit Americaine, que es La Noche Americana. Y pasa lo siguiente. En este momento, una película bien recibida sobre un director tratando de hacer una película. Godard le manda una carta a Truffaut diciendo, tú lo que eres un mentiroso, esta manera de hacer películas es una mentira, esto no es verdad. Es más, como tu película va a hacer tanto dinero, dame un poco más de dinero a mí para yo hacer mis películas de verdad. Godard era difícil de con quién hablar, pero él termina la carta, la firma como un director que a ellos le encantaba de una película de 1940. De una manera tratando de decir, vamos a retomar lo que nosotros comenzamos hace 15 años, hace 20 años, este movimiento tan radical que tenemos. Truffaut ni se da cuenta de eso. Truffaut le dice, mira Godard, déjame decirte algo, te estás portando como una basura, nadie te lo quiere decir, tú lo que haces es robarte dinero de tus amigos y cosas para hacer películas, etcétera, etcétera. Y ese es el momento que si ya aunque la Nouvelle Vague estaba ya conectada en un hospital, en estado vegetativo, este es el momento más o menos donde termina ese ambiente de camaradería, de amistad que existía en este mundo y se difiere de esa manera, ¿verdad? Y sin embargo, aunque se movieron de maneras distintas, todavía las secuelas de la Nouvelle Vague se sienten en todos los aspectos del cine. Es difícil ver una película, por ejemplo, incluso en Latinoamérica, Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, es difícil que una película de ese estilo hubiera existido sin los 400 golpes. Una película que es íntima, que es personal, que la cámara está más libre, y es una película latinoamericana de 1961. No solo eso, movimientos como el Dogma 95, ¿verdad? De Lars von Trier y Thomas Wittenberg, donde todo se tiene que filmar afuera, donde no hay luces, etcétera, No hay etcétera. música. No hay Sí. música, todo eso Es un viene. poquito más radical. Eso es el más Dogma radical, 95. pero ¿de dónde viene? ¿Quién es su papá? La Nouvelle Vague. Claro, la Nouvelle Vague es una influencia principal del tercer cine. Del tercer cine. Este cine tomó mucho de la Nouvelle Vague para Sí. crear primero su estética estética y su identidad. y su identidad y su ideología también. Claro. Tenían ese aire revolucionario que también partió tomando de ese movimiento cinematográfico revolucionario para dar su Claro, mensaje. ellos decían, el tercer cine de una manera es eso, si el segundo paso fue ese cine de arte francés, el tercer paso este cine anticolonialista, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, por ejemplo, hablamos de Martin Scorsese. Martin Scorsese, si tú ves Taxi Driver, hay una toma que se la roba de Godard de muchas películas, que es una escena donde está filmando como un Alka-Seltzer desde arriba. Eso es una toma de un café que creo que fue en un Femme. No solo eso, Paul Schrader más tarde, en 1980, hace una película que se llama American Gigolo. Y Paul Schrader corta a una mujer como en partes, en tomas, ¿verdad? Es parte por parte, las mismas escenas de una de las películas de Godard que era un Femme. Es totalmente la misma escena. Entonces, estos personajes que ellos en su momento fueron excesivamente concentrados en el cine antiguo, ¿verdad? Obsesivos, crearon en sí otros obsesivos que los reflejaron a ellos mismos, ¿verdad? Precisamente, ¿no? Es que al final es como si fuera la ciencia. Uno se para sobre los hombros de los Claro. gigantes y ve para atrás las influencias. Y las influencias de las influencias también Claro, para crear bueno, su cine. mira, o sea, la compañía de producción de Quentin Tarantino se llama A Band Apart. Ese es el nombre de una película de Godard que se llama Un Band Apart. El mismo nombre, exactamente lo mismo. Y esa es parte de lo interesante. Tarantino habla de la Nouvelle Vague porque lo que le gusta es que una crítica que se llamaba Pauline Kael dijo, ellos están buscando la poesía entre las líneas, ¿verdad? Claro. Ahora, realmente Tarantino es lo más cercano que hay a una persona de Nouvelle Vague haciendo un tipo de cine parecido a ese actualmente. Yo creo que Tarantino se trabaja un poquito más en términos es teatral y es un poquito más superficial. Yo diría que, por ejemplo, personajes como Pablo Larraín, cuando tú ves el tipo de edición que él hace una película como No o en Neruda, eso viene de la Nouvelle Vague. El tipo de edición de Lars von Trier en películas como Melancolía o Ninfomaníaca, que medio corta un poquito después, pero no te dice exactamente cuándo. Eso viene de la Nouvelle Vague. Uno puede decir que, ¿tú te acuerdas la introducción de la película de Enter the Void de Gaspar Noé? Ese tipo de esquizofrenia que trae es el mismo tipo de esquizofrenia que traen en una película como A Band Apart, que es el mismo tipo de introducción, es un poco de imágenes que suelen y salen así.
Esto siempre se repite y todavía se utiliza de esa manera porque la verdad es que, como dices tú, es una continuidad fílmica, que hasta los mismos de la Nouvelle Vague lo entendían. En muchas de las películas de Nouvelle Vague, los personajes no solo hablan de cine, sino van al cine, ¿verdad? Y es una manera de decir, hay una escena en Viva el Saví, donde la personaje principal va al cine a ver una película de Carl Theodor Dreyer, otro gran artista y gran autor del cine de 1920, y está viendo La Pasión de Juana de Arco. Y en ese momento la cara de María Falconetti casi se refleja a la cara de Ana Karina, que es el personaje principal, como diciendo no solo que esto es cine y esto es cine, sino hay una continuidad histórica. Ese mismo tipo de continuidad lo agarraron los grandes directores americanos de los 70 hasta los 80 y todavía se recibe de esa manera, porque al final del día el cine tiene un aspecto parasitario, en el sentido que uno agarra un poquito... Parasitario, vamos a decir más referencial. Bueno, está bien, un parásito es bueno, te quita, qué sé yo, no sé, las bacterias que tiene en el estómago, no importa. Pero sí es Bueno, referencial, bueno. siempre agarra un poco de lo de antes, ¿verdad? Y mientras más autorreferencial se vuelve el cine, simple y llanamente es porque uno tiene más conocimiento del mismo. Claro, al final uno hace películas sobre lo que uno le gusta y en base al cine que me gusta. Claro, Y voy a referenciar a los autores que me y el gustaron. primer movimiento en hacer ese elemento autorreferencial, autoconsciente, consciente de sí mismo, y tratando de abrir la forma, al menos de maneras radicales, quizás no tan radicales como otros movimientos, pero de maneras radicales fue la Nouvelle Vague. Y por eso la Nouvelle Vague todavía se mantiene como uno de los grandes movimientos fílmicos de la época moderna del cine. Claro que sí. Ahora, yo soy una persona, por ejemplo, que no sé de cine, no sé casi nada, pero me interesa el tema de la Nouvelle Vague para comenzar a ver este tipo de cine diferente. Claro. ¿Qué películas puedes mencionarme que son las primeras, el top 3 de películas Ok. que podemos ver para comenzar a conocer este cine? Mira, bueno, primero las primeras que salieron. La primera, la de François Truffaut, Quatre Cents coups, 400 golpes. Esa sería como la más introductora a la Nouvelle Vague. Después sería Bout de Souffle, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Esas son las primeras que introducen al menos el movimiento de la Nouvelle Vague. Después de ahí, bueno, si quieres introducirte quizás una película de Agnes Varda como Cleo de 5 a 7, todas más o menos siguen, es el principio del movimiento. Después de ahí yo creo que si te gustó ese estilo, ya es más fácil investigar un director de una manera, porque durante esta época cada director hizo como 8 o 9 películas entre los 60 y los 70. Pero al menos ese principio, que es bastante interesante, si ves algo como Cleo de 5 a 7, Quatre Cents coups, y a Bout de Souffle, ya más o menos vas a entender lo que significa. Perfecto. Ahora, si quieren saber más, hay un libro de Richard Brody, que es un escritor de New York Times y de New Yorker, que se llama Todo es el cine, que es un estudio sobre las películas de Jean-Luc Godard. Después de ahí, si usted lo ama, está correcto, y si no lo ama, vamos a verlo así. Bueno, Ángel, gracias por estar aquí presente en el programa, hablando sobre la Nouvelle Vague, y muy interesante. Ya escucharon las películas y pueden buscarlas, las dejaremos en texto en pantalla para que sepan cuáles son si les interesan. Si en algún programa próximo hacemos un programa también sobre algo más temático, sí, también como por ejemplo el neorrealismo, el tercer cine. El tercer cine, que sería, que importante, estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Claro, claro, es muy impactante. Pero será para otra edición de A1.8 Hablamos de Cine.